Para evaluar los protagonistas del mercado, vamos a saludar a Daniel Santacreu, analista independiente. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Manuel. Encantado de compartir este tiempo con vosotros. Bueno, índices estadounidenses. De momento Dow Jones por encima de los 49.500, el Nasdaq por encima de los 29.200 y el S&P por encima de 7.400 puntos. Muchas tensiones geopolíticas, bloqueado el estrecho de Hormuz. De momento los inversores que siguen agarrándose, pues no sé, a la inteligencia artificial, de momento siguen muy de cerca los máximos históricos. ¿Cómo ves la tendencia? ¿Cómo ves cuáles son los escalones en los que podemos pensar para esta semana el rumbo de los índices? Sí, pues como bien dices, estamos ante un compás de espera. Arrancamos la semana hoy lunes con alarmas encendidas en el mercado de renta fija, que es donde deberemos centrar la atención para calibrar hacia dónde van a moverse los índices en el muy corto plazo, debido a una tensión extrema en los bonos que está obligando a las bolsas pues a generar ciertas dudas. El bono americano a 30 años ha roto la barrera psicológica del 5%, una zona considerada de peligro real, mientras que las rentabilidades en Europa y Japón pues están tocando máximos de varias décadas. A pesar de este entorno de fuerte presión macroeconómica y de un crudo al alza por el conflicto de Irán, no se aprecia un gran pánico vendedor generalizado, sino pues un movimiento masivo de coberturas. Los inversores están cubriendo carteras sin deshacerse del subyacente, manteniendo pues activa la demanda en sectores claves como la inteligencia artificial y obligando pues a una selección de valores un poco quirúrgica. El verdadero foco de atención en la jornada de hoy se traslada al plano puramente técnico, donde se está activando una señal de alerta que mantiene bajo sospecha a gran parte de los operadores. Con todo ello podemos ver un S&P 500 chocando contra la zona de los 7.500 puntos. Se formó el pasado viernes una posible figura de vuelta, escape fallido por encima de la zona de resistencia de los 7.445 puntos, y si hoy se pierden los mínimos del pasado viernes, sí que podríamos acometer un mayor descenso buscando los mínimos de la pasada semana en torno a la zona de los 7.338 puntos. Mucho cuidado con el S&P 500, que si retrocede y lo hace por debajo de la zona de los 7.300 puntos, ahí sí que profundizaríamos en un entorno mucho más correctivo debido en gran parte también a los altos niveles de sobrecompra que se están acumulando en el corto plazo. En el caso del Nasdaq 100 también hemos visto ahí un escape fallido por encima de la zona de los 29.370 puntos, antes de atacar esos 30.000 puntos, nivel psicológico importante. El Nasdaq 100 se ha dado la vuelta. Nos dejó el viernes una vela un tanto preocupante y deberemos vigilar que no se pierdan los mínimos semanales previos, es decir, los mínimos que se alcanzaron el pasado miércoles, en el caso del Nasdaq 100, en la zona de los 28.628 puntos. En Europa estamos viendo índices como el IBEX 35 rebotar de forma más o menos importante, dibujando una vela diaria bastante interesante que supera ya la media móvil de corto y de medio plazo. Vamos a ver si finalmente la zona de resistencia en 17.840 puntos se supera y vamos a buscar esos 18.000. En el CAC 40 parisino se está rebotando desde un nivel de soporte importantísimo como es el 61,8% de Fibonacci a todo el proceso alcista anterior, y en el DAX alemán se está produciendo lo propio desde la zona del 38,20% de esta corrección proporcional. Eurostoxx 50 también reaccionando desde el 38,20% de todo el proceso alcista, y por tanto pues el entorno ahora mismo sería de unos mercados americanos en zona de máximos, pero corrigiendo por cobertura de carteras, y en Europa pues los índices buscando esa reacción. Han quedado algo rezagados del entorno actual debido a el último proceso de caídas y por tanto reaccionando desde zonas de soporte. Mucho cuidado porque, como he comentado anteriormente, estamos en un momento de bastante volatilidad y las operaciones ahora mismo en valores deben ser quirúrgicas. Tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo establecer bien los stops de protección en caso de que el mercado se nos gire en nuestra contra. Déjame contar antes una noticia de última hora, Daniel, y hablamos de semiconductores, de Nvidia, que va a presentar resultados esta semana, porque, bueno, seguimos hablando de Hacienda. Ya saben que Shakira ha sido absuelta, va a tener que ingresarle el fisco 60 millones de euros.
Y Donald Trump, pues parece que se lo piensa con el Servicio de Recaudación de Impuestos, el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, porque ha retirado una demanda de 10.000 millones de dólares contra, hablamos bien, 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Interno tras informes previos, un documento que presentaban ante un tribunal federal en Miami. Donald Trump, junto a sus hijos mayores, han desestimado voluntariamente esta demanda contra el fisco con perjuicio. Eso significa que los demandantes no pueden presentar las mismas reclamaciones en otra demanda civil. Otros informes recientes sugieren que el Departamento de Justicia estadounidense estaba negociando un acuerdo con el presidente Trump en el que el gobierno federal aportaría 1.700 millones de dólares a un fondo para compensar a los aliados de Trump que supuestamente fueron tratados injustamente por la administración anterior. De momento, Donald Trump retira esa demanda multimillonaria de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos. Ahora sí, Daniel, decíamos, esta semana presenta resultados Nvidia. De momento la compañía, pues vamos a ver si la encontramos, lo que está haciendo en estos momentos. Nvidia que está moviéndose, pues vamos a recordarlo, en positivo, subiendo apenas medio puntito porcentual. Las acciones de Nvidia, que recordemos esta semana presenta resultados y en definitiva va a ser seguramente pues un veredicto, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, que ha tenido sus más y sus menos. La pasada semana son $226,58, una compañía de más de 5 billones de dólares de capitalización. Y viendo el gráfico, pues verdaderamente da vértigo. Viéndolo a 3 meses, vemos cómo ha tenido también una pequeña caída. Cuéntanos, ¿cuál es la tendencia de Nvidia? Sí, ahora mismo Nvidia, mucho cuidado con el valor, efectivamente presentará resultados próximamente, pero llevamos un acumulado ya desde mínimos del pasado mes de marzo, de finales del mes de marzo, cercano al 40% si tenemos en cuenta su cotización actual. En Nvidia se ha producido pues unos máximos en la zona de los $236, a partir de ahí se ha producido un pequeño proceso correctivo, nos encontramos cerca de un soporte horizontal intermedio situado en los $224 y cualquier pérdida de este soporte nos llevaría rápidamente a un proceso correctivo muy importante hacia la zona de los $213. Mucho cuidado, que los niveles de sobrecompra son elevadísimos y a menos que no se superen con cierta holgura o al menos con los filtros adecuados, es decir, con 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los $236, yo creo que Nvidia ahora mismo da solamente para mantener, si la tenemos en cartera. Para adquirir nuevos títulos deberíamos esperar a que el valor superara esa zona de $237, $238, como hemos dicho, en niveles de 2 cierres diarios consecutivos, uno semanal, o se produzca una formación de retroceso importante que nos permita adquirir el valor con niveles de sobrecompra muy aligerados. Por tanto, mucho cuidado con Nvidia ahora mismo, porque a pesar de que el entorno es alcista, la sucesión de mínimos y máximos es creciente, estamos en niveles de sobrecompra elevadísimos, y lo cual pues debemos tener especialmente cuidado en todos estos tipos de valores hasta que presenten sus cuentas y sean bien o mal acogidas por el conjunto de los inversores. Hablando con resultados trimestrales, han tenido muy buena acogida las cuentas en este caso, de la aerolínea irlandesa Ryanair. También cotiza en Estados Unidos, $56,51, subiendo un 6%. También está haciendo algo parecido en la bolsa de Irlanda. La compañía, que eso sí, bueno, pues lleva acumulando caídas a doble dígito. Ni qué decir tiene que es un momento muy complejo para las aerolíneas. Se puede picotear, llegamos tarde, es un valor por fundamentales, en este caso por análisis técnico, que te dice que mejor lejos de cualquier aerolínea en este momento. Pues las aerolíneas, dado los altos niveles del precio del petróleo, que hoy vuelven a situarse por encima de los $108 por barril ahora mismo en el caso del Brent de referencia en Europa y rozando esos $100 en el caso del crudo americano West Texas, deberemos también especial cuidado. En el caso de Ryanair, lo que se ha producido es una triple pata bajista, lo vemos aquí muy bien situado en el gráfico, zona de soporte
horizontal en 53,24 dólares por título. Vemos ahí una posible formación de doble suelo. Hoy se está superando una resistencia importante, horizontal, importante en los 55,88 dólares y yo creo que la vela que nos deje hoy, si mañana cerramos por encima de los máximos que nos deje en la jornada de hoy esa vela diaria, es decir, ahora mismo estaría por encima de los 57,74 dólares. A partir de ahí generaría algún tipo de señal de entrada de compra para trading, buscando ese pequeño rebote hasta la zona de los 58,90 o incluso a un acercamiento pequeño a la zona de los 60 dólares por acción. Yo creo que es un valor donde se puede picotear teniendo en cuenta esta premisa que acabamos de comentar, el stop de protección siempre por debajo de la zona de mínimos que nos deje en la jornada de hoy, y sí, para picotear sí, pero nunca con vocación de permanencia. Es un valor donde la presión bajista viene ejerciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos a las medias móviles resistencias dinámicas muy cerca del precio, al menos la media móvil de medio plazo, y podría frenar cualquier avance del valor a muy corto plazo. Yo creo que para un pequeño picoteo sí, pero no para una opción tendencial. El fondo no es optimista. Y por último, Daniel, Bitcoin y Strategy, que la compañía ha anunciado que compra 24.869 Bitcoins por 2.10 millones de dólares. La compañía que, bueno, pues en este momento, pues cayendo cerca de un 6%, claro que venimos de un fin de semana bastante complejo para Bitcoin, ha perdido los 80.000, los 78.000 dólares y, bueno, pues al igual que está ocurriendo con las mineras, con las petroleras, suben mucho más cuando sube el precio del petróleo o la materia prima y viceversa. En este caso, Bitcoin ha perdido los 80.000. ¿Qué podemos decir de Bitcoin y también de Strategy, que, bueno, pues está claro que su estrategia se basa en acumular criptomonedas? Sí, en el caso de Bitcoin se ha producido, y de hecho en el gráfico se ve clarísimamente, un choque con la media móvil de 200 periodos, una media móvil que ha impedido que los alcistas sigan revalorizando la criptomoneda. En la zona de los 81.800 dólares ha sido determinante para que se inicia a partir de ahí una cierta presión bajista. Tenemos un soporte clave en los 75.100 dólares y en principio pues ahí es donde yo creo que va a irse el precio del Bitcoin. Vamos a ver si esa media móvil de medio plazo sostiene el precio de su cotización, y para volver a entrar compradores debería formarse alguna figura de vela, alguna vela de rebote que implique pues volver a ser optimistas en el Bitcoin. Ese toque a la zona de los 76.100 y posterior rebote, si se superan los 77.350 dólares, yo creo que podría invitarnos a tomar una pequeña posición buscando pues una continuidad de ese rebote hacia la zona de los 80.000. Y en el caso de Strategy, pues el gráfico técnico es muy preocupante. Aquí vemos una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes, formación de suelo de mercado cerca de los 108 dólares por título, y a partir de ahí rebote hasta alcanzar el nivel de resistencia horizontal situado en la zona de los 187 dólares por acción. Necesitaríamos superar este nivel de resistencia con los filtros adecuados, es decir, con 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esa zona para que el valor generara una señal de entrada. Aunque tenemos también una zona de soporte importante cerca de los 156 dólares, cuyo acercamiento sí que nos permitiría, pues debido a las condiciones de niveles de sobrecompra bastante aligerados, probar a algún tipo de estrategia alcista con como mucho un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características. El stop de protección por debajo de 149,4 y objetivos en la zona de los 170 dólares. Por tanto, Strategy sí que podría dejarnos algún tipo de estrategia, valga la redundancia, y sí que pues podríamos acometer compras. Bitcoin deberíamos esperar un poquito más a que cayera hacia niveles de soporte dinámicos que hemos comentado. $5.69 Strategy. En el caso de Bitcoin, bueno, pues 76.894 dólares. Daniel Santacreu, analista independiente, un placer, buena tarde, buen negocio. Igualmente, un abrazo a todos, un saludo. Los valores protagonistas de un mercado que está muy